El Club Atlético Boca Juniors perdió 1-0 con Barcelona de Ecuador en la cuarta fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores y se le complicó absolutamente todo lo que tiene que ver con la clasificación a los octavos de final de la misma edición. Un Boca que arrancó muy bien esta fase de grupo de Copa Libertadores, venciendo en Chile a Universidad Católica, goleando al Barcelona en la Bombonera, se encuentra con 2 derrotas consecutivas de manera visitante por la mínima, que lo terminan complicando y si bien sigue dependiendo de sí mismo, con una obligación de ganar que podría haberse evitado si hoy o en Brasil sacaba un resultado mejor que perder ambos partidos. Boca perdió con Cruzeiro hace una semana en Brasil, Boca vuelve a perder hoy con Barcelona en Guayaquil. Creo que la derrota con Cruzeiro, sabiendo que era el partido más difícil del grupo, contra Cruzeiro en Brasil, era más esperable. La derrota de hoy lamentablemente deja a Boca mucho más complicado que el partido anterior. Porque con Cruzeiro está bien. Venías de 14 partidos sin perder, venías a ganar el Superclásico, perdiste por la mínima el partido perdible de la fase de grupos, pero lo de hoy para mí es mucho más injustificable, porque jugaste contra el peor equipo del grupo, que venía de perder sus 3 partidos de la fase de grupos, que estaba prácticamente eliminado de la Copa Libertadores, jugaste con todos los titulares. Yo entiendo que quizá podemos analizar lo que fue el primer tiempo, que era injugable. La verdad que el campo de juego está igual para los dos. Yo creo que no hay que quedarse solamente con eso, porque hoy Boca pierde el partido por errores propios. Hoy Boca pierde el partido porque no lo jugó de manera inteligente. Hoy Boca pierde el partido porque para mí no fue consciente de lo que estaba en juego. Creo que el estado del campo de juego no solamente no beneficia a ninguno de los dos, sino que en el segundo tiempo el campo de juego está mucho mejor, con la cancha más rápida. Y de ahí Boca tendría que haberlo ido a ganar. Y lo termina perdiendo justamente en el segundo tiempo. Ni hablar de la expulsión, que ahora vamos a analizar. No me quiero saltear las cosas, analizar lo que fue el partido. Pero esta es una derrota dura para mí. Esta debe ser de las derrotas más duras del ciclo Úbeda, porque te complican la Copa Libertadores. Lamentablemente Boca tenía la fase de grupo de la Copa Libertadores en un momento en el cual era favorito y hoy, después de esta derrota, se complica un montón. Mañana cualquier resultado que se dé entre Cruzeiro y Universidad Católica ya va a hacer que un equipo tenga más puntos que Boca y pueden ser tranquilamente los dos en caso de que empaten. Y Boca ahora está obligado a ganarle a Cruzeiro en la Bombonera, la quinta fecha, partido que se podría llegar a jugar entre una definición de campeonato, y después está obligado a ganar en la última fecha de Universidad Católica. Boca sigue vivo, Boca tiene chance de clasificar, pero para clasificar Boca va a tener que ganar los 2 partidos que le queda local. No es una locura, pero era evitable. Era completamente evitable que Boca llegue a la quinta fecha sabiendo que con un empate también se mete. Y lamentablemente este partido puntual me hizo acordar bastante a los errores propios que suele tener Boca en esta clase de partidos. Porque en la Copa Libertadores en este último tiempo, entre otras cosas, Boca ha perdido muchos partidos importantes por ser un equipo verde, por ser un equipo boludo, por ser un equipo que se queda con uno menos de manera rápida y por ser un equipo que no aprovecha las jugadas claras que tiene, por ser un equipo que algunas jugadas puntuales las marca mal. Y lamentablemente volvió a pasar lo mismo que pasó contra Cruzeiro en Brasil, volvió a pasar lo mismo que pasó en otras ocasiones también de la Copa Libertadores. En los últimos 10 partidos que jugó Boca en Copa Libertadores, en 5 tuvo un expulsado. Y lamentablemente pareciera que esto no va a cambiar en un corto plazo. Boca no puede quedarse con uno menos a la media hora del partido en un partido importantísimo de Copa Libertadores. Uno me dirá, no, pero quiere ir a disputar la pelota. Está un tipo tirado en el piso y le pegas una patada en la cabeza. ¿Qué querés que te diga, hermano? Y hoy fue a Jasíbar, como la semana pasada fue Vareiro, que también algunos lo justifican, no, pero quizá no era roja. Mira, para mí tampoco era expulsión lo de Vareiro. Pero también estuvo todo el primer tiempo haciendo faltitas para amarilla. Creo que en estos partidos, lamentablemente, Boca termina perdiéndolos más por negligencia propia que por otra cosa. Y no quiero rezarle mérito al Barcelona, pero siendo honesto, en la Bombonera ganamos 3-0 y pintaba para más el partido. Y Barcelona había perdido los 2 partidos anteriores, que si no me equivoco fueron de local. Entonces, si vamos a la lógica, hoy Boca tendría que haber ganado tranquilamente. Y no solamente no ganó, sino que perdió. Y sinceramente perdió bien. Hoy Boca no jugó mejor que Barcelona. Hoy Boca no hizo un gran partido. Hoy Boca no tuvo mala suerte. Hoy Boca pierde porque mereció perder. Porque se hizo expulsar a rápido a un jugador, porque en el segundo tiempo no se lo llevó puesto, porque cuando Barcelona mete el 1-0 en ningún momento parecía que Boca iba a empatar el partido. Y bueno, lamentablemente ahora habrá que hacer un análisis. No les voy a mentir, estamos en un momento de la temporada en la cual hay mucho en juego. Tanto el campeonato del fútbol argentino como los 2 partidos que quedan en la fase de grupo de la Copa Libertadores. Creo que en este semestre, a pesar de la derrota de hoy, es un buen semestre el de Boca hasta ahora. Quedó segundo en su zona, arrancó bien la fase de grupo de la Copa Libertadores, ahora se pinchó, pero ya jugó todos los partidos de visitante. Pero la verdad de la milanesa es lo que viene ahora.
la definición de la fase de grupo de la Copa Libertadores y los mano a mano del torneo del fútbol argentino. Pero creo que esta es la peor derrota de Boca de lo que va del año. Si bien la de Estudiantes y la de Vélez fueron peores por cómo se dio el partido, no eran tan importantes como esta. Hoy Boca se compró un problema. Hoy Boca, por primera vez en la fase de grupo de la Copa Libertadores, tiene verdaderamente complicaciones de clasificar. Y no hay que subestimar más estos partidos, ¿eh? No, porque Barcelona, mirá, son horribles, perdieron los 3 partidos. Hace 3 años que Boca no sale campeón. Los partidos se quedaron dentro de la cancha. No hay que subestimar estos partidos, no hay que creer que Boca, por ser Boca, va a ganar. Porque sí, Boca obviamente puede ganar esta clase de partidos, pero los gana jugando de manera inteligente. Los gana superando al rival. Los gana metiendo más goles. No los gana por ser Boca. Entonces, por más que Boca tenga, para mí, chance de clasificar, de hecho, para mí Boca va a clasificar a octavo de final, para mí Boca le va a ganar a Cruzeiro y le va a ganar a Universidad Católica, no deja de ser una suposición mía. Si vamos a lo fáctico, sacó la mitad de los puntos y esta derrota le termina comprando un problema solito. Voy a analizar un poquito lo que fue el partido. Boca formó 4-4-2 con todos sus titulares, Brian en el arco, William Blanco laterales, Dirolo Costa dupla central, Delgado Ascasíbar, Paredes, Aranda suelto y de delanteros jugó, Milton Jiménez y Merentiel. Jugó Milton porque Vareiro se hizo expulsar contra Cruzeiro la semana pasada. Podría haber jugado a Ceballos de titular, algo que me sorprendió porque lo sacó de manera muy repentina en la fecha anterior con Central Córdoba cuando estaba haciendo lo mejorcito. Yo dije, si lo sacó para que juegue hoy de arranque, no jugó, pero por cómo se dio el partido creo que no fue una mala elección que en Jiménez juegue de 9. De hecho, creo que hoy el partido de Merentiel ha sido peor que el de Jiménez. Así como he criticado a Jiménez cuando no estaba bien, creo que hoy el partido de Merentiel ha sido malo y bueno, lo vamos a analizar con el correr de los minutos. Si tengo que analizar el partido, creo que hay una separación gigante entre el primer tiempo y el segundo tiempo a nivel táctico. Después, obviamente, la expulsión de Ascasíbar va más allá de en qué tiempo sea. Pero a nivel táctico hay una gran diferencia por cómo estaba el campo de juego. Verdaderamente, en gran parte del primer tiempo estaba injugable el partido. Por cómo estaba la lluvia, por cómo estaba el campo de juego, por cómo picaba la pelota, por cómo se frenaba. Y no digo esto como una excusa, porque reitero, estaba igual para los dos equipos y Boca no pierde por eso. Boca pierde por otra cosa. Pero sabiendo la circunstancia de cómo estaba el campo de juego y cómo se estaba dando el partido, creo que el primer tiempo era más que nada pelota parada, aprovechar los tiros libres y tirarlos al área, algún tiro de esquina clave, y encontrar el gol de esa manera, porque mucho más que eso no se iba a poder generar. Y así se da para mí la jugada más clara de Boca en el primer tiempo, que fue curiosamente a los 5 minutos del partido. Una jugada que desaprovecha que hoy, viendo el resultado final, duele mucho más por más que fue al principio del partido. Un córner que la baja un jugador de Boca, le queda a Ascasíbar, le pifia, le queda a Ayrton Costa, patea abajo del arco y ataja a Contreras, el arquero de Barcelona de Ecuador. Creo que podría haber significado para Boca el 1-0 de mañana temprano y jugar el partido de otra manera. Lamentablemente ese gol no se dio. ¿Y por qué hago énfasis en esa jugada? ¿Y por qué era la única manera de generar peligro en el primer tiempo? Es la realidad. Un córner o un tiro libre al área. Mucha más que eso no había. Después llega una clara de Barcelona también, que le dan un pase a Benedetto también, pelotazo, la baja uno, le queda el Pipa, se amaga Bray, juega atrás y termina haciendo un milagro que no haya sido gol. Después cobran offside por el toque posterior de Benedetto, pero en el momento que el jugador de Barcelona define con el arco vacío, valía el gol. Hasta ese entonces, que la termina sacando curiosamente otro jugador del Barcelona, pero creo que la primera media hora del partido fue una jugada clara de Boca, una jugada clara de Barcelona y un partido injugable. Ninguno de los dos tenía la pelota, era pelotazo constante, no había ni dominio de un equipo ni del otro porque el partido no estaba prestado para eso y lo iba a terminar ganando el equipo más vivo, se iba a terminar definiendo por detalles este partido. Después vamos a analizar si esto perjudica más el juego a Boca o no, pero yo creo que nada justifica la expulsión de Ascasíbar. Sale Bray, entra Javier García, Bray se lesionó, Boca ahí también eso sí, evidentemente es mala suerte. Se te lesiona tu arquero titular en la segunda fecha de la Copa Libertadores y te lesiona tu arquero suplente en la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Habría que ver de cuánto es la lesión de Bray, pero todo parece indicar que García va a atajar los próximos partidos, pero por lo menos hablando hoy, le tocó atajar a Javier García después de 2 años que no atajaba, y ahí llega el momento de la expulsión de Ascasíbar. A ver, yo creo, siendo honesto, que a esa expulsión lo de Ascasíbar no solamente no toca la pelota, sino que directamente le pega una patada a la cabeza al rival, pero es una expulsión para mí completamente evitable. Una jugada en la mitad de la cancha, que no pasaba nada, que el árbitro, no sé si ya había cobrado falta, pero el jugador se estaba tirando en el piso, es decir, la falta se la había comprado el árbitro, y Ascasíbar termina metiendo esa patada que obviamente termina perjudicando a Boca y termina perjudicando el desarrollo del partido, porque no solamente Boca no estaba pudiendo hacer su juego, sino que encima iba a tener que jugar con uno menos. Y vuelvo a lo mismo, creo que la bronca de la expulsión de Ascasíbar es también una bronca
que viene de hace tiempo, porque la verdad que parece insólito, pero que cada vez que Boca tenga un partido importante de Copa Libertadores en este último tiempo, si en la mitad de esos partidos va a tener un jugador expulsado, que encima lo más doloroso de todo es que muchos de esos jugadores expulsados son en el primer tiempo, no son al minuto 85 cuando ya está por terminarse el partido, sino que tenés que jugar todo el partido con uno menos y te condiciona completamente. Creo que en estos partidos donde a Boca no le sobra nada y donde los rivales también juegan, muchas veces se definen por detalles. Vos podés jugar mejor o peor que tu rival, pero en Copa Libertadores muchas veces se definen por detalles. Estos son los detalles donde Boca siempre termina quedando peor que el rival. Siempre, porque que te expulsen un jugador a la media hora, un jugador clave para mí, porque acá sí van en este Boca es clave, más para el partido de hoy, por cómo se estaba dando. Termina siendo una expulsión muy estúpida para mí. Y después, bueno, en el primer tiempo, creo que a pesar de la expulsión, Barcelona no hizo nada. Y Boca, a medida que fueron pasando los minutos, a pesar de tener un jugador menos, se fue acomodando en el partido. Y los últimos 5 minutos del primer tiempo, donde se jugó un poquito más al fútbol, porque la cancha estaba en un poquito mejor estado, creo que se vio quizá la mejor versión de Boca en la primera parte. Primero con la jugada que hace Aranda, que habilita a Merentiel, que termina definiendo las manos del arquero. Esa para mí puntualmente no era fácil. Y después con la expulsión de Celis, que termina pegándole a Paredes en la cara y vía VAR lo terminan expulsando. Si vos veías cómo estaba parado Boca a la media hora del partido, con un jugador menos, en una cancha que no se podía jugar, de visitante, y ves cómo se va el entretiempo, con una jugada clara y 10 contra 10, evidentemente Boca termina sacando la barata para lo mal que estaba haciendo las cosas, yéndose al entretiempo. Y para mí acá arranca la gran desilusión del partido de Boca. Para mí acá termina perdiendo el partido Boca. Obviamente voy a hablar de los cambios de Ubia y todo lo que ustedes quieran, pero 10 contra 10, siendo mejor equipo, contra el peor del grupo, con la cancha mucho más rápida y mucho más jugable. Ahí Boca tiene que llevárselo por encima. Ahí Boca tiene que ir decidido a ganar el partido. Y no digo que no lo fue, sino digo que no aprovechó las jugadas que tuvo, quedó mal parado en el gol que nos meten porque es un gol de contra y no tuvo la ambición de ir a buscarlo de manera abultada cuando ya íbamos perdiendo. Y creo que ahí termina perdiendo la Boca el partido y por eso creo que pierde merecidamente, porque en el momento que tuvo que demostrar en el partido no lo hizo y termina pagando caro los goles que erró. Apenas comienza el segundo tiempo, ahí los primeros 15 minutos creo que se vio una superioridad de Boca sobre el Barcelona, no una superioridad de decir está el Barcelona en su arco, no una superioridad de decir que Boca tiene la pelota y hace lo que quiere, que tiene el dominio del partido, pero sí que arrancó a encontrar llegadas claras, sin tener la tenencia de la pelota, pero sí jugando de manera directa, sí encontrando espacios a la espalda de los defensores, sí con la fluidez que le puede dar en el juego Paredes o Aranda Boca de ataque, y Merentiel a la espalda de los delanteros, y Ceballos que después ingresa a la espalda de los delanteros, y Jiménez también en el área esperando la pelota. Apenas comienza el segundo tiempo, hay un disparo de Paredes afuera del área, que ataja al arquero. Después hay otra gran jugada que Paredes le mete un tremendo pase a Merentiel, que lamentablemente no llega a tocarla, pero estaba completamente habilitado y estaba solo. Y creo que la jugada que termina siendo malograda por Merentiel y donde para mí tiene mucha responsabilidad, es en la que le mete a Aranda, que queda solo mano a mano y la adelanta mucho, tiene un mal primer control y ese mal primer control hace que tenga que decidir de manera apresurada el segundo control y ahí es cuando lo corta el arquero e inmediatamente sale después de esa jugada del minuto 60. Creo que la primera no era tan fácil, la segunda que Paredes le mete el pase simplemente no llegó, pero la tercera que tiene Merentiel, que está mano a mano con el arquero, que ni siquiera llega a definir, habla de que Merentiel no está en un buen momento, porque le viene pasando hace tiempo ya esto. Ya son varios partidos en los cuales Merentiel queda mano a mano y muchas veces ni siquiera termina definiendo o termina definiendo mal. Creo que Merentiel no está pasando un buen momento de cara enfrente al arco y hoy se notó. Y lamentablemente estos son los goles que Boca termina lamentándose cuando termina el partido, porque si Merentiel aprovecharía las situaciones que tiene y Boca se pone en ventaja, el partido cambia completamente. Tanto la predisposición de Boca para atacar de esa manera, tanto cómo se para la línea defensiva de Boca, porque no te van a meter un gol de contra ganando 1-0 de visitante faltando 15 minutos, y también por algo lógico del fútbol. El fútbol también es esto, y Boca no puede darse el lujo de desaprovechar las jugadas claras que se aprovechó hoy en un partido como este, porque lo termina pagando caro. El otro día con Central Córdoba, Merentiel cerró 2 mano a mano, ganamos igual. Hoy vuelve a agarrar su mano a mano y perdimos. No siempre vas a ganar a pesar de errar. Sería mucho más grave, mucho más preocupante que Boca no genere jugadas. Eso lo tengo bastante claro.
Prefiero errarme 8 goles antes que no patear al arco. Pero si generás y no la metés es más de lo mismo. Boca genera, pero no convierte. Y el no convertir y que el rival en una contra te gane el partido, termina dejándote muy complicado. Cuando ingresa Ceballos y cuando ingresa Velasco, para mí, lamentablemente, ahí pifia con un cambio. Lo saca Merentiel, que para mí está bien sacado Merentiel, pero también lo saca el pibe Aranda. Aranda, que había sido, en mi opinión, el jugador más claro de Boca en los 60 minutos que jugó. Le puso 2 bochas de gol a Merentiel. Una en el primer tiempo, otra en el segundo tiempo, y además por cómo se estaba dando el partido. A Boca le iba a hacer falta el último toque en la jugada. Y Aranda es especialista en eso. Algunos me dirán no, pero tenía amarilla, otros me dirán no, pero erró pases. ¿Cómo no erra pases si juega en 3/4 y tiene 2 tipos encima y siempre es el que da el último pase para que quede mano a mano 9? Dejó 2 veces solo a Merentiel en 60 minutos. La verdad que si Aranda es el jugador más importante que tiene Boca en ataque, no puede salir al minuto 60. Menos en un partido como este. En todo caso podría haber sacado el doble nuevo, en todo caso meter o a Ceballos o a Velasco. Por Merentiel. Yo no digo que esté mal que salga Merentiel, porque por más que yo lo banque a la bestia y por más que Merentiel me parezca un delantero que en Boca ha rendido mucho, también es cierto que el fútbol es de momentos. Si Merentiel está con desconfianza de cara al arco y Boca tiene que ganar, tiene que salir Merentiel. Es una realidad, porque si Milton Jiménez cerra gol que cerró Merentiel, lo estamos todos puteando. Entonces, acá hay que ser realistas y ser honestos. Pero reitero, no sé si era para sacar al pibe Aranda. De todas maneras, si bien para mí Úbeda suele plantear bien los partidos y suele pifiar en los cambios, para mí no lo pierde Úbeda. Creer que lo pierde Úbeda con los cambios es una estupidez o es hacerla fácil. Con Cruzeiro sí pudo llegar a analizar que lo pierde Úbeda, de hecho lo dije. Porque Cruzeiro no estaba haciendo nada y se metió atrás y le dejó la pelota y resignó el ataque y jugó con Ceballos de 9 solo y terminó siendo medio raro lo que hizo ese partido. Hoy, para mí estuvo mal sacando a Aranda, pero metió a Velasco. A ver, al fin y al cabo, a nivel táctico Boca estaba parado de la misma manera. 10 contra 10 de visitante con un equipo que es inferior a vos. Creo que hoy hay mucha más culpa de los jugadores que del entrenador. Para mí hoy lo pierden los jugadores. Por la expulsión de Ascasíbar, por el gol que nos meten, que es un error previo de Milton Delgado, y por los goles que erramos. Es una realidad. Pero bueno, después de esos cambios, enseguida tuvo una jugada clarísima Boca, que es un gran pase de Paredes también a Ceballos, que queda mano a mano y termina optando por darle el pase a Jiménez, que Jiménez no llega. La verdad, no sé si estaban offside o no, pasaron la repetición, era la misma línea, pero si era gol había que analizarla. Pero el pase de Ceballos para mí no termina siendo bueno, aunque en mi opinión Ceballos hoy entró bien, o por lo menos fue el que mejor atacó en Boca de la última media hora, y el que se hizo cargo después de que nos metan el gol. Hasta que bueno, después de 70 minutos jugados, un segundo tiempo en el cual Boca estaba atacando más que Barcelona. De hecho, Barcelona mucho no había hecho en el segundo tiempo. Un segundo tiempo en el que Boca había desaprovechado varias jugadas claras. Llega el gol de Barcelona. ¿Cómo llega el gol de Barcelona? Me animo a decir de la única manera que podía llegar el gol en el segundo tiempo. Por eso digo que separo el primer tiempo del segundo tiempo. En el primer tiempo, la verdad que Barcelona tuvo una jugada clarísima en la cual termina sacándola a un jugador de ellos mismos. Sería ilógico a mi parte creer que Barcelona no podría haber hecho un gol en el primer tiempo. Aparte, Boca no había hecho nada en el primer tiempo. Hubo una jugada clara de ambos lados, sino mucho más. Era para 0-0 o 1-1. Ahora, en el segundo tiempo, hasta el minuto 70, 72, la realidad es que Boca había generado 3-4 jugadas claras. Barcelona no había pateado al arco. Y si bien Boca no estaba teniendo la tenencia de la pelota, estaba dominando el partido. Porque Barcelona lograba poco la pelota debido a la presión de Boca y debido a las segundas pelotas y debido a cómo estaba plantado Boca en la mitad de la cancha. Y Boca, cuando tenía la pelota, solía lastimar o supo lastimar. Tuvo jugadas claras como para poder hacer el 1-0 y ponerse en ventaja. Ahora, córner para Boca. Fíjate cómo viene el gol de Barcelona, ¿no? Córner para Boca, lo tira a Paredes, la despejan. Hay un error de cálculo de Milton Delgado, en la cual intenta dar un pase y le pifia y le queda a Villalba, el delantero de Barcelona. Da un pase y ya automáticamente queda la jugada 3 contra 2. 3 jugadores de Barcelona contra 2 de Boca. La verdad que aunque la marques bien en ese contraataque, si la hacen bien ellos va a hacer gol y así terminó siendo. Porque lo corre, da el pase atrás, queda solo Villalba, define, la cruza, gol de Barcelona. Creo que Boca fue desesperado a buscar el gol, pero termina haciendo el gol de ellos en parte por culpa de Milton Delgado, que termina errando ese pase. Yo lo banco a Milton, eso está claro, pero es muy difícil explicar el gol de Barcelona sin su falla, sin su error. Y como siempre, y como dije en el partido, el gol que nos cerramos al principio, la expulsión de Ascasíbar, los goles que cerró Merentiel, el error de Milton Delgado. Fíjense la cantidad de cosas, de errores propios y no forzados que ha tenido Boca a lo largo de este partido.
como para recién ir perdiendo al minuto 75. Yo creo que con un rival de más jerarquía, sin subestimar a Barcelona, capaz hoy Boca iba perdiendo mucho antes. Pero a pesar de que tenías uno menos, a pesar de que te erraste varios goles, a pesar de que estabas jugando de visitante, terminás ayudando a tu rival a que te metan un gol. Después obviamente hay mérito de los jugadores de hechos por la contra, todo lo que quieras, pero termina siendo un error claro de Milton Delgado que culmina en el gol de Barcelona. Ahora, todavía no vimos lo más pobre de Boca, que fue lo que vimos después del gol. Porque el gol de Barcelona llega porque Boca estaba lanzado al ataque, porque pifia a Milton Delgado, y Boca venía atacando mucho más que el Barcelona en el segundo tiempo. Nos meten el gol, faltaban 20 minutos más el adicionado, y Boca tranquilamente puede empatar ese partido. Y les soy sincero, los últimos 20 minutos de Boca, con la cancha en perfecto estado, con Barcelona ganando por la mínima y aguantando el resultado, y con la iniciativa de que Boca tiene que ir a empatar el partido, fueron malos. Fueron malos porque Boca en ningún momento de los últimos 20 lo puso a unir con Barcelona. En ningún momento de los últimos 20 tuvo chances claras de empatar el partido. O sí las tuvo, pero también tuvo chances el Barcelona. El mejor momento de ataque de Barcelona en todo el partido se vio después del primer gol. Porque a los minutos de hacer el primer gol casi nos meten el segundo, que ataja Gaby García. Después es cierto que Boca en los últimos minutos del partido tuvo jugadas claras. De hecho hubo una que Ceballos la hace muy bien. La abre con Weigand, que tiene la oportunidad de tirar el centro o de patear al arco. No hace ninguna de las dos. Apunta al medio básicamente. Es el típico centro que no llega a ningún jugador y que tampoco va al arco. Una jugada clarísima porque Boca estaba con superioridad numérica en ataque. Después ingresó Ángel Romero por Milton Delgado en el minuto 88. Un cambio que lo entiendo porque había que atacar, pero lo que hizo Romero en la última jugada del partido es inentendible. Es inentendible. Los últimos minutos hubo 3 jugadas claras. El cabezazo de Milton Jiménez, que cabecea con un tipo encima de la taja al arquero. La contra que tiene Villalba, 2 contra 1, mano a mano solo contra Javi García, que ataja a Javi García, un milagro, porque era el 2-0 y se terminaba el partido ahí. No solamente la ataja a Javi García al minuto 94, a falta de un minuto para que termine el partido, sino que ahí sale la contra, para la última jugada del partido. Que el señor Romero termina tirando un taco en el área completamente insignificante y completamente insólito para que la pelota termine en las manos del arquero rival. Boca termina perdiendo 1-0 este partido y reitero, para mí Barcelona no es mejor equipo que Boca, pero nos ganó porque Boca hizo todo lo posible para perderlo. Y me apena, sinceramente, me apena. Con respecto a este entrenador, a este plantel, no les voy a ser completamente sinceros, yo lo banco a Úbeda. Lo he criticado mucho con el cambio de Racing, he pedido que cambien de entrenador a principio de año, he pedido que se vaya de Boca en varias ocasiones, pero voy a ser honesto, para mí los 2 partidos que pierde desde que arrancó este Boca a jugar bien y a ganar, el de Cruzeiro sí, los cambios que hizo fueron malos, pero Valero se va expulsado al minuto 40, y el partido de hoy podemos analizar el cambio ese que hizo, pero hoy lo pierden los jugadores. Si Ascasíbar se ha expulsado a la media hora, si Merentiel cerra los goles, si pasa todas las cosas que pasaron en el partido, creo que sinceramente en este caso puntual hay criticar al técnico es la fácil. Miren que Úbeda, como les digo, yo cuando no coincidía con él lo he dicho, pero hoy no hay mucho para decir de Úbeda. Y con respecto a este plantel, si bien no ha ganado nada y si bien queda la recta final de esta fase grupo de Libertadores y de torneo, les soy sincero, yo pienso que lo va a sacar adelante. Yo confío en que este plantel va a ganar los 2 partidos que le quedan de la fase grupo de la Copa Libertadores y que va a ser un buen torneo en estos mano a mano que nos quedan. Pero el partido de hoy no era perdible. Hoy Boca no podía dejarse puntos. De hecho, un empate hoy ya se miraba de reojo. Hoy Boca tenía que ganar como sea. Porque tiene más equipo, porque juega mejor y porque si hacía las cosas lógicas ganaba. Pero hizo cosas ilógicas y por eso perdió. Y creo que es un partido en el cual Boca, diría, debe aprender o tiene que aprender. Pero le soy sincero, es un partido que se lo he visto a Boca tantas veces en este último tiempo. Ya no sé si va a aprender a no quedar con uno menos en los partidos importantes de Copa Libertadores. Voy con el 1 por 1. En el arco, Bray atajó 20 minutos. La verdad es que lamentablemente se termina lesionando. Mucho no tengo para decir de su partido. Termina saliendo de cambio por Javi García. En la defensa, de la lateral derecho jugó Weigand. La verdad no me gustó el partido del Chelo Weigand, lo voy a ser completamente honestos. De hecho, a lo último tuvo una jugada de ataque clara, en la cual para mí termina decidiendo mal, porque era o patear al arco o tirar al centro y no hizo ninguna de las dos. Y vuelvo a lo mismo, en esos detalles está la Copa Libertadores. En un buen centro lateral derecho puede sacar un punto de Guayaquil. Son detalles, pero son detalles que Boca en esta clase de partidos muchas veces no los tiene. Pero bueno, también es cierto que el mal partido de Weigand también se puede explicar un poco de que, en mi opinión, el Chelo Weigand es un jugador
que tiene mucha actitud, que pone mucho huevo, pero que técnicamente creo que en este último tiempo, más que nada en Boca, siempre ha demostrado que es un jugador técnicamente limitado. Y siendo honesto, para mí Boca hoy no tiene un lateral derecho de jerarquía, no tiene un 4 que pasa al ataque y te pueda marcar la diferencia en Copa Libertadores. Creo que ni Barinaga ni Weigand hoy son laterales derechos como para ganar esta clase de partidos. Obviamente Boca puede ganar estos partidos con Weigand de 4, pero no por Weigand, sino por el equipo en general. Y cuando Boca necesita de sus laterales para atacar, creo que la diferencia entre el izquierdo y el derecho es claro en los titulares y también en los suplentes. Pero bueno, Boca tiene que pasar la fase de grupos, y en la que pase la fase de grupos va a tener que ir a buscar un 4 de jerarquía a mitad de año, pero está clarísimo eso. El tema es pasar. El tema ahora es ganar la Crucero en la Bombonera. Dupla central, Di Lolo y Ayrton Costa. Siendo realista, a mí el partido de Di Lolo me gustó. Creo que ha ganado básicamente todos los duelos que tuvo en el 1 versus 1. Le cobra una falta que para mí no era en el primer tiempo. Y creo que en el gol no hay responsabilidad de él. La realidad es que fue a buscar el gol de cabeza, como en todos los corners, y la pifia del Delgado termina haciendo que sea gol de Barcelona. Pero a mí no me gustó el partido de Di Lolo hoy. Y lo mismo digo a Ayrton Costa. Creo que por cómo se está dando el partido y siendo un partido muy caliente, y Ayrton Costa jugando con tarjeta amarilla, no vi fallas, sinceramente, hoy en la dupla central de Boca. El lateral izquierdo fue Blanco. Creo que el partido de Blanco ha sido un partido normal, sinceramente. No ha marcado la diferencia en ataque. De hecho, las veces que ha pasado al ataque, Boca no terminó terminando esa jugada. Boca no terminó Blanco sacando diferencia en esas jugadas que él pasó al ataque. Por eso creo que no ha tenido un buen partido. Pero en líneas generales es verdad que Blanco suele ser cumplidor. También es verdad que en el primer tiempo hizo alguna que otra falta boluda. Si me pongo a analizarlo seriamente, me animo a decir que hasta fue un mal partido de Blanco. Por un tema de que no termina dando la Boca por momentos ni confianza a la hora de defender, ni finalización a la hora de atacar. En la mitad de la cancha jugó, por un lado, Milton Delgado. Y la verdad es que una vez podía pasar. Después de muchísimo tiempo y después de muchísimos partidos, creo que podemos decir que Milton Delgado ha tenido un mal partido. Un pibe que siempre juega bien, un pibe que siempre rinde, un pibe que es clave en este Boca. No lo digo solamente por el error, aunque el error obviamente es algo claro en el partido de él, pero creo que no ha tenido un buen partido Milton Delgado hoy. También es verdad que el partido tampoco estaba dado como para que él se destaque. Primer tiempo la cancha en pésimo estado, después jugás todo el partido con un mediocampista menos. Pero bueno, si a eso le sumamos el error que tuvo, no termina siendo un buen partido del pibe, aunque lo banco y para mí no debe cometer el error Úbeda de sacarlo del equipo, no lo va a hacer igual. Por eso también lo banco a Úbeda, me van a decir, dale, bancás a Úbeda, te explico por qué. Porque en otro momento, otro entrenador, un pibe tenía un error, lo sacaba a la mierda. Y después los jerarquía, los cracks, tenían un error y jugaban. Para mí los pibes del club que marcan la diferencia tienen que jugar. Delgado es clave, tiene que jugar. Aranda es clave, por eso me rompe la bola que saca Aranda también. Pero Delgado jugó un mal partido de tantos. Duele su falla, obviamente. Tuvo un claro error, pero bueno, es un mal partido, no mucho más que eso. Después el partido de Paredes a mí me gustó, sinceramente, creo que en el primer tiempo Paredes ha sido el jugador más vivo de Boca por cómo se jugó el primer tiempo, sabiendo que no se podía jugar, que teníamos un jugador menos y cómo se fue dando en los primeros 45 minutos. Y en el segundo tiempo, cuando ya Boca tenía que ganarlo con fútbol, también fue el jugador más claro de Boca. Lo dejó solo a Ceballos, lo dejó solo a Merentiel, lo volvió a dejar solo a Merentiel, intentó de afuera del área. Reitero, si Boca no mete las que tiene, va a ser muy difícil así. Después jugó el pibe Aranda, que a mí me gustó el partido de Aranda. Lo digo en serio, yo sé que erró pelotas y lo que quieras, pero si Aranda en el primer tiempo, que Boca no hizo mucho, dejó mano a mano a Merentiel, en el segundo tiempo lo vuelve a dejar mano a mano, ¿por qué sale al minuto 60? Necesito que me expliquen eso. Es lo único que no entiendo. Creo que termina saliendo Aranda. Entiendo que entra Velasco y Ceballos, que jugaron muy bien el otro día y que son jugadores que también te pueden marcar la diferencia. No era para sacarlo al pibe Aranda. Creo que Aranda está saliendo rápido en partidos donde marca la diferencia. Aparte, ni Ceballos ni Velasco tienen el pase y la visión de juego que tiene Aranda. Ceballos es más desequilibrante, Velasco es más rápido, pero Aranda, y Velasco colabora más en lo defensivo, pero Aranda tiene un último toque y una visión de juego y un último pase que no tiene ninguno de los dos. Y por cómo se estaba dando el partido, 0-0, con Boca atacando más, creo que Boca precisaba o de Ceballos o de Velasco. Para mí más de Ceballos que de Velasco. Y jugar con Ceballos, jugar con Jiménez y jugar con Aranda suelto. Creo que el hecho de sacar a Aranda termina perjudicando a Boca en este partido puntual.
Y para mí, Aranda estaba jugando bien. Más que nada en el momento en el que lo saca. Porque los cambios no hay que analizarlos solamente por cómo jugaron el partido, sino en el momento en el que lo saca. Aranda lo saca en el mejor momento de suyo en el partido. El momento donde lo tenés que sacar. Después, bueno, a Jasíbar. Para mí lo que hizo Jasíbar es una estupidez. ¿Qué quieren que les diga? Para mí Jasíbar es jerarquía. Para mí Jasíbar en este Boca es clave por su manera de jugar. Pero es una estupidez lo que hizo. Es una idiotez. Una patada en la cabeza a la media hora del partido, sabiendo que hay VAR y sabiendo que claramente es expulsión. Algunos dirán, no, pero intenta disputar la pelota. Obvio que intenta disputar la pelota. No va a querer pegarle a la cabeza a un jugador. Pero no es justificación. Creo que termina siendo una expulsión completamente evitable. Una expulsión que duele mucho porque es otra vez tropezarse con la misma piedra. Una expulsión muy verde. Eso es lo que más duele también porque termina perjudicando completamente el desarrollo del partido de Boca, la expulsión de Jasíbar. Y después vamos a la delantera, Jiménez y Merentiel. La verdad que el partido de Merentiel a mí no me gustó. ¿Qué decirles? Yo entiendo que Merentiel genera, yo entiendo que Merentiel se desmarca, yo entiendo que Merentiel si erra es porque las tiene, porque es verdad, fíjense que Merentiel es una máquina de generar jugadas. Cómo pica el vacío, cómo tira la diagonal y todo lo que quieran. Pero el 9 de Boca la tiene que meter. Merentiel no puede precisar de 2, 3 mano a mano por partido para meter un gol o ni siquiera eso. Creo que hasta él debe saber que está errando mucho. Yo lo veo con confianza de cara al arco rival. Así como Merentiel con confianza ha hecho goles muy importantes y ha salvado en muchas ocasiones a Boca, a este Merentiel lo veo de cara al arco con desconfianza. De cara al arco sin la jerarquía que un jugador como él tiene para meter el gol. Y esto también lo termina perjudicando a Boca por un tema de que el 9 de Boca tiene que presionar, tiene que correr, tiene que marcarse y tiene que hacer goles también. Me dirán, no, pero el 9 es Jiménez, está bien. ¿Y Merentiel qué es? El delantero de Boca tiene que meter goles. Y Merentiel los está errando. Y por eso creo que ha jugado mal hoy. Por eso sale en el minuto 60 también. Y después, bueno, el partido de Milton Jiménez, les soy honesto, no fue un buen partido de Milton Jiménez, tampoco fue un buen partido, no tuvo ninguna situación clara que digamos en el partido y era un partido difícil también. A ver, si Merentiel la genera y Jiménez no, entiendo que por algo es, pero Jiménez he visto partidos peores que él y por lo menos veo un cambio Jiménez, veo un jugador que no les voy a mentir, a mí no me gusta. A mí Jiménez técnicamente no me gusta, pero sí es verdad que por lo menos lo veo mucho mejor físicamente, lo veo con mucho más presencia en el área, presionando mucho mejor, pero no tuvo muchas jugadas claras como para demostrar hoy o como para meter un gol. Al fin y al cabo, en los últimos partidos, cuando le tocó una jugada clara, la terminó convirtiendo. Ingresó Javi García, que para mí atajó bien, siendo honesto, o sea, es el tercer arquero de Boca. Para llegar a esa situación tiene que tener mucha mala suerte. En el gol, responsabilidad no tiene, y después de eso creo que termina atajando 2 jugadas claras de Barcelona de Ecuador, posterior al gol que recibe. Ingresó Ángel Romero, que si bien jugó 4 minutos, y la verdad que sería muy estúpido de mi parte agarrármela con Ángel Romero por el ingreso de hoy. La verdad que el nivel de Ángel Romero en Boca es muy flojo. Porque hoy entra faltando 5 minutos, tira ese taco el último minuto que a mí personalmente me mató. Pero más allá de eso, el partido que jugó el otro día en Santiago del Estero fue espantoso. Y la verdad que no lo vio bien a Ángel Romero, ni futbolísticamente ni físicamente. La verdad que no entiendo por qué Ángel Romero es más prioridad que, por ejemplo, Kevin Zenón para el entrenador. Yo entiendo que Zenón ha bajado su nivel, eso nadie lo niega. Pero me van a decir que Zenón no muestra una versión mejor que Ángel Romero. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, ingresó Alan Velasco también, faltando media hora. No fue malo el ingreso de Velasco, siendo honesto. Pero bueno, creo que no era para sacar a Aranda. Ingresó el Changuito Ceballos, que para mí fue un buen ingreso el de Ceballos. En el momento que Boca tenía que atacar, en el momento que Boca tenía que lanzar el equipo al ataque, era todo ese Ceballos gambeteando. La que le abra a Weigan fue una jugadaza que hizo, pero Boca no aprovecha. Y después, bueno, no termina. Bueno, tuvo una jugada Ceballos al minuto 62 que reitero. No sé si está en offside, pero en caso de estar habilitado, para mí ahí termina decidiendo mal. No decide mal, en realidad, ejecuta mal. Porque la decisión de dar el pase yo lo entiendo. Te sale el arquero, tenés al 9 solo al lado, aseguralo. Pero el pase para mí es malo. El pase para mí es malo porque termina arriesgando a que Jiménez no llegue y no termina llegando Jiménez. No por culpa de él, sino porque el pase para mí no es bueno. Y bueno, Boca termina perdiendo 1-0 en Guayaquil. ¿Qué quieren que les diga? Yo entiendo que esta derrota puede asustar, esta derrota para mí es dura, esta derrota para mí molesta, pero para mí todavía falta. Todavía falta. Estamos en el momento más determinante del semestre. Estamos en el momento donde se define la fase de grupo de la Copa Libertadores, donde se define los mano a mano del torneo. Es una derrota que preocupa.
no solamente por la derrota en sí, lo que genera que Boca pierda nuevamente en Copa Libertadores, sino por cómo se da y por las cosas que fui mencionando. Pero bueno, habrá que masticar bronca y tener la revancha el sábado con Huracán. Habrá que ganar al Huracán y bueno, después, si Dios quiere, jugaremos los cuartos y la semifinal. Pero pensando puntualmente en la Copa Libertadores, creo que el partido con Cruzeiro, independientemente de lo que pase mañana ante Cruzeiro y Universidad Católica, va a ser el partido bisagra de esta fase de grupo de Copa Libertadores y el partido bisagra de Boca en la Copa en sí. Porque mañana, si empatan, va a quedar 7-7-6. Si gana uno, va a quedar 9-6-6. Si Boca le gana a Cruzeiro en cualquiera de las dos tablas, quedaría clasificándose a falta de una fecha que sería justamente contra la Universidad Católica en la Bombonera. Si le ganaste en Chile, también le puedes ganar de local. Pero bueno, el partido con Cruzeiro va a ser muy determinante. Y va a ser un partido en el cual yo confío en que Boca lo va a poder ganar, pero no tiene que hacer estas pelotudeces. Si Boca le quiere ganar a Cruzeiro, para mí con hacer un partido inteligente le alcanza y le sobra. Si Boca juega de manera inteligente contra Cruzeiro, le gana 2-0. No estoy pidiendo que Boca juegue contra Cruzeiro y imaginando que va a ser un partido parejo. Si no te haces expulsar, si no te hace falta boludas, y si jugás a tu manera, a Cruzeiro le ganás. Siendo Boca le ganás. El tema es que si te tirás tiros en el pie vos mismo, si errás todos los goles, si te haces expulsar, si haces mal los cambios, haciendo cosas lógicas a Cruzeiro le ganás. Lo único que pido es eso, que hagan cosas lógicas. Y ganando la Cruzeiro ya cambia completamente el panorama de esta fase de grupos que parecía... Al principio en el sorteo era el grupo de la muerte y estábamos muy complicados. Después de la segunda fecha pareció un grupo accesible. Ahora vuelve a ser el grupo de la muerte. Vamos a ver qué pasa. Dios quiera y esperemos que le ganemos a Cruzeiro en la Bombonera, que es el partido que va a definir todo, en mi opinión.